Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del día 14 de julio, donde abordaremos la solución de los retos 3 y 4 correspondientes a la unidad 2. Mi nombre es Armando Zabaleta y te invito a que me acompañes a este módulo del costo del dinero en la empresa. El día de hoy estaremos abordando principalmente la solución de los retos enfocados a la unidad 2, que es el reto 3, que es el costo de operación a la tasa del costo promedio y el modelo de evaluación de activos, que para esto será necesario cursar las lecciones número 4, el costo de operaciones de la unidad monetaria y la interpretación de la tasa del costo promedio, así como la lección de la tasa del costo promedio ponderada para pymes y el modelo de evaluación de los activos. Claro, entonces, una vez que conlleve esos retos y esas lecciones resueltas, obviamente podemos desbloquear nuestro reto para poder llegar a este nivel que estamos teniendo el día de hoy. Claro, por esto vamos a considerar los siguientes factores, ¿va? Ayúdenme entonces a poder llegar a esta conclusión. En pantalla estamos viendo de fondo, principalmente para poder determinar el costo en algún momento dado que podríamos establecer nuestro, nuestro resultado, porque vamos a llegar a determinar el día de hoy, por ejemplo, cuáles son estos elementos. Vamos a ir determinando el costo de operaciones unitaria. Y en este caso, el costo de operación, vamos a indicar que es la suma total de las inversiones diarias que la empresa realiza para poder llevar a cabo las actividades. Mientras que también vamos a tener otro factor que vamos a considerar el costo unitario, va a estar representado por el monto que le cuesta a la empresa producir cada uno de sus productos. Y en este caso, verificamos principalmente que tendremos en algún momento dado costos fijos y costos variables, como lo aparece en la fórmula que está en pantalla, y vamos a entender que los costos variables, por ejemplo, son todos aquellos costos que se van aumentando de acuerdo con el volumen de producción. Vamos a poner como ejemplo los gastos de energía eléctrica, es decir, a mayor cantidad que esté encendida la máquina, mayor cantidad de energía eléctrica va a llegar a consumir. Pero también podríamos poner ejemplo, el agua puede estar en algún momento dado, a mayor cantidad de producción, mayor cantidad de agua vamos a requerir. El costo variable también sería en algún momento dado, si es que se llegue a establecer cómo todos estos elementos o estos costos que aumenten dependiendo del volumen de producción. Mientras que los costos fijos, y lo tenemos en pantalla, que son CF, básicamente son todos los costos que no cambian. Pase lo que pase, aumente la producción o no aumente como tal, básicamente siempre es el mismo resultado. ¿Claro? Entonces, bajo este panorama y como es el mismo valor, pues eso indica que no va a llegar a cambiar. El mejor ejemplo que podemos llegar a tener en algún momento dado son las rentas. Es decir, las rentas, no me importa si tengo la producción de un artículo, o tengo la producción de 1 millón de productos, básicamente siempre voy a tener el mismo costo de renta. Digo, aquí en algún momento dado hubo una aclaración o una duda por parte de un alumno y me decía, maestro, pero ¿qué pasa si es en el arrendamiento, por ejemplo, de vehículos? Y le decía, bueno, aquí sí cambia, por ejemplo, porque en algún lugar, o depende de la empresa, o depende del arrendamiento que tengamos, en muchas ocasiones el arrendamiento está limitado, por ejemplo, a una cantidad de kilómetros, ¿va? Entonces, cuando estamos hablando de ese sentido, sí, pues ni modo, no nos tendremos que detener y decir que estos elementos iban a ser en algún momento dado como un costo variable, porque pues depende la cantidad de kilómetros utilizados, es decir, a mayor cantidad de kilómetros más vamos a pagar y en este caso habrá, si la renta, por ejemplo, em, le decía mucho en esa ocasión que la renta de maquinaria, por ejemplo, retroexcavadoras y este tipo de maquinaria, las rentas por hora.
Entonces es un costo fijo. Así puedas hacer y la máquina se tenga que parar 20, 30 minutos, pues es tu decisión. Pero yo te la estoy rentando por una hora. Y en algún momento que llegamos a este valor, digo, si alguien se dedica a a llevar este tipo de servicios o trabaja en una empresa de ese estilo, bueno, que nos lo pongan en los comentarios y nos diga ellos cómo participan o en algún momento dado ustedes cómo lo han llegado a determinar. Porque, por ejemplo, a veces lo rentamos por días, por decirlo de esta forma, y en ese sentido, en teoría, está trabajando 24 horas, pero también hay una cláusula donde nos dicen que debe estar parada cierta cantidad de horas, ¿no? Porque la máquina no puede trabajar las 24 horas del día. O bueno, al menos es lo que algunas veces nos dicen, ¿no? O que el operador se va al sanitario o cosas por el estilo, y eso pues genera que ya no la puedan trabajar en ese momento. Por lo tanto, vamos con lo siguiente. Vamos a tener también aquí en algún momento dado que Cuba va a llegar a ser la cantidad, por ejemplo, de productos que vamos a llegar a tener en algún momento dado, ¿sale? Entonces, no lo perdamos de vista como tal. ¿Qué va a pasar? El costo operario, o operativo, perdón, lo vamos a poder considerar, digo, y aquí tengo unos datos en pantalla para poder llegar a una solución mucho más fácil, ¿no? Entiendo, digo, yo lo tengo de una forma genérica, de una forma simple, donde no vamos a tener tanta dificultad, pero al considerar en esta situación, tengo que son 4.000 gorras, perdón, ¿no? Y tengo los costos fijos de 20.000 pesos y mis costos variables son 12.000. Entonces, aquí la duda sería cuál es en esta operación nuestro resultado o cómo es que podríamos llegar a determinar nuestro costo unitario. Y bien, precisamente pues nuestro costo unitario lo vamos a llegar a determinar con los siguientes resultados. Vamos a hacer paso número uno, vamos a sumar todos los costos fijos y los costos variables como tal. Para fines prácticos, nuestro ejercicio nos da los resultados ya previamente sumados. Pero si en los retos, que es que los vamos a solicitar, te piden tres, cuatro retos, perdón, tres, cuatro costos fijos y los tienes en la redacción, entonces lo único que deberemos de hacer es realizar una suma correspondiente para llegar al total de los costos fijos. Vamos a poner el caso que aquí tendríamos 5.000 más 10.000 más otros 5.000. Entonces en total tenemos nuestros costos fijos por 20.000 pesos, más los 12.000 pesos del costo variable que están conformados. Es un ejemplo, ¿eh? O sea, no digan, "Ah, es que esto no lo vimos en el reto, cosas por el estilo". Bueno, es un ejemplo de 12.000 de costos variables, dando un total de los 32.000 pesos entre la cantidad de unidades producidas, que fueron en esta ocasión 4.000 productos. Eso genera como resultado el valor de 8, que significa que es el costo promedio de producción para cada uno de los productos. ¿Claro? Entonces, este sería mi costo unitario. Ahora, en algún momento, aquí sí hay que ser conscientes de lo siguiente, ¿no? Cuando estamos llevando nuestra fórmula, y queremos saber por ejemplo, nuestro costo operativo, aquí le voy a poner costo operativo de 8 pesos, vamos a decir, bueno, y tengo que interpretar el dato, ¿no? O sea, pues ya lo calculé, felicidades, pero ahora, ¿qué voy a poner? ¿O ahora qué va a pasar en algún momento dado? Bien, pues aquí es en donde ya entra la parte de la interpretación por cada uno de ustedes, y en este caso sería este costo operativo, que es por 8 pesos, nos ayuda a poder entender y comprender en algún momento dado cuánto sería, por ejemplo, el costo de venta que quisiéramos llegar a asignar en algún momento dado, ¿va? Pero para esta situación o para este tipo de ejercicios, tenemos que ver, por ejemplo, de dónde han sido las fuentes de financiamiento
porque en algún momento dado y a través de otros módulos, ¿no? Como finanzas empresariales, por ejemplo, finanzas corporativas, no recuerdo exactamente el nombre del módulo, nos dan a entender precisamente que existen información que está encaminada hacia la función específica donde necesitamos saber, ¿no? O sea, necesitaríamos buscar si el costo por cada unidad va a estar en función, por ejemplo, de la ganancia que quiero llegar a tener o en algún momento dado también de lo que ya tengo comprometido de pagar, ¿no? Entonces, esto nos puede llegar a generar en algún momento dado un punto de partida para poder analizarlo, interpretarlo y en todo momento tenga mayor facilidad en realizar estas actividades correspondientes, ¿va? Así es que no lo perdamos de vista, por favor. Esto es básicamente uno de los retos que sí o sí necesitamos determinar en nuestro módulo y vamos a trabajarlo para no tener ningún problema. Ahora, vamos con el siguiente. Aquí vamos a llegar a tener también en algún momento dado elementos, digo, partiendo de las fuentes que podemos llegar a tener, pero por ejemplo, en algún punto tenemos que la empresa de tecnología en ese punto quiere lanzar un nuevo producto al mercado, pero no puede cubrir los costos necesarios para su fabricación, por ejemplo, la compra de maquinaria, el desarrollo de software, así que busca financiamiento. Los recursos que logra obtener son los siguientes: un capital propio. Las personas dueñas deciden invertir 30,000 pesos de propio capital dentro del proyecto. El crédito bancario: se solicita un crédito de 140,000 pesos para la compra de maquinaria y tenemos un préstamo por 5 años con una tasa de interés anual del 7%. Así también como apoyos gubernamentales que la empresa aplica a un programa de apoyo gubernamental para la innovación tecnológica que nos otorga un subsidio por 20,000 pesos. Entonces, con base a esta información, vamos a poder determinar en algún momento dado el costo de operación unitaria. Es decir, aquí tendríamos que considerar que la tasa del costo promedio ponderada del capital, o en este caso, mejor conocido como WACC, es el indicador que nos permite que la empresa se utilice para poder ponderar. Es decir, vamos aquí a calcular los costos de las fuentes de financiamiento propias y externas con los que cuenta para mantener el rendimiento o impulsar los nuevos proyectos. En otras palabras, el WACC o el costo promedio ponderado representa el costo promedio que la empresa debe cubrir por el capital propio y por el capital externo, reflejando el retorno de los accionistas que esperan recibir para compensar el riesgo de invertir y los intereses que se deben de pagar por una deuda en específico. Ahora, el WACC es una herramienta que nos va a poder llegar a utilizar tanto grandes como medianas y pequeñas empresas para la toma de decisiones, para garantizar el valor de una empresa y poder cumplir con sus objetivos. Su importancia comienza desde la creación de la empresa, ya que aquí es donde se define cómo es que se obtienen los recursos, por ejemplo, el capital propio o el capital ajeno. Y aunque no lo crean, estos son uno de los mecanismos más funcionales para poder desarrollar cualquier actividad en algún momento determinado, de poder hacer una evaluación y efectivamente determinar que podamos llegar a tener el mejor rendimiento por parte de nuestro activo o de nuestras inversiones que hicimos dentro de nuestro capital. Aquí vamos a llegar a considerar precisamente que para calcular el WACC implica considerar varios factores clave como es el costo
del patrimonio que se ve reflejando el riesgo asociado con invertir en la empresa según el sector económico en el que se opera el país donde se encuentra. También incluye el costo de la deuda que representa la tasa de interés que la empresa debe pagar por su deuda a largo plazo. Además, se toma en cuenta la estructura de capital o financiera, que refleja la proporción de deuda y capital a largo plazo que la empresa utiliza para poder financiarse. Aunque hay varias versiones de la fórmula para su cálculo, en muchas ocasiones vamos a llegar a tener la siguiente expresión como tal. ¿Claro? Donde es necesario poder interpretar aquí cada uno de estos valores, aquí lo vamos a llegar a tener, pero el WACC está determinado por el valor del capital propio entre el valor total de la empresa, es decir, necesitaré ver el valor del capital propio más el valor de la deuda. Aquí en este caso tendrá, continuando con el costo del capital propio, más el resultado de dividir el valor de la deuda entre el valor total de la empresa multiplicado por el costo de la deuda, que será multiplicado a su vez por uno menos la tasa impositiva corporativa. ¿Claro? Una vez que tenemos todos estos datos, entonces ahora sí podemos llegar a dar una solución de nuestro WACC. ¿Claro? En este caso, vamos a poner el ejemplo que podríamos llegar a solucionar, el que aparece en pantalla, ¿no? Vamos a hablar sobre la compañía La Mexicana. Aquí, voy a ponerlo de esta forma. Y vamos a resolverlo de la siguiente manera. Tomamos en cuenta y en consideración que la compañía La Mexicana es una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de tejas. Cuenta con un patrimonio neto de 500,000 pesos, una deuda por 300,000, un rendimiento requerido sobre el patrimonio neto del 10%, un rendimiento requerido sobre la deuda del 5% y una tasa impositiva del 25%. Los pasos para poderlo resolver serían los siguientes. Punto número uno, vamos a calcular el valor de la empresa sumando el valor del patrimonio neto y el valor de la deuda. Por esa razón tenemos que tener 500,000 más 300,000 y el resultado sería de 800,000. Esto sería el total de la empresa. Ahora, vamos con el siguiente paso. Tendríamos que calcular cada término del WACC por separado y esto lo hacemos, digo, podemos calcularlo de forma directa, pero pues, en algún momento dado podríamos llegar a tener una duda o podríamos equivocarnos al momento de hacerlo. Entonces digo, como práctico lo hacemos por separado. Aquí en algún momento dado, si sean conscientes de poder llegar a resolverlo sin mayor inconveniente, ¿no? Pero vamos a poner el caso que tendríamos los diferentes términos porque es necesario determinar nuestro primer elemento que está conformado directamente por los siguientes factores, ¿no? El primer término que tenemos, pues obviamente es el valor del capital propio entre, pues el valor total de la empresa, que ya lo calculamos como tal, que son 800,000, y que posteriormente tendremos que multiplicar por nuestro costo del capital propio. Entonces, con base a esto, ya tenemos el primer término como tal, realizando pues nuestra operación correspondiente de la división de los 500,000 pesos entre los 800,000 multiplicado por el 10%, dando como resultado 0,0625. Ahora vamos a calcular el segundo término que consiste a este resultado, tendríamos que llegar a sumarlo, aquí vamos a tener que sumar el término correspondiente del valor de la deuda entre el valor total de la empresa. Aquí está el valor de la deuda entre el valor total de la empresa
Y el resultado lo vamos a estar multiplicando por el 5%, que en este caso el 5% corresponde a nuestro costo de la deuda. Aquí tenemos un rendimiento sobre la deuda es del 5% como tal. Claro, es el costo. Y lo vamos a multiplicar por el resultado de dividir, de hacer la operación de uno, que es la unidad, menos la tasa impositiva, que aquí en el ejercicio nos establece de un 25%. Por lo tanto, tengo ya mi segundo término. Primer término, los voy a poner de color para que no tengamos dificultad y ya los puedo sumar como tal. Es decir, el 0,75 más 0,0625, perdón, y el resultado es 7,66% como tal. ¿Claro? Aquí en algún momento dado, que puede llegar a pasar es precisamente cuando hago estas operaciones o cuando tengo este resultado, tengo como tal que llegar aquí. Aquí tuve un error, es perdonen. Me estaba faltando un término, perdonen. Entonces, mi resultado es 7,66%. ¿Va? Y una vez que ya tenemos, bueno, ¿cómo interpretamos este resultado, no? O sea, ya me dio 7,66%, excelente, y felicidades. Pero ahorita tendremos que ver precisamente cuál es la interpretación que le vamos a realizar a nuestro ejercicio. ¿Claro? Y en este caso, digo, podríamos llegar a considerar que esta interpretación precisamente la podemos realizar de la siguiente manera. ¿Claro? Bien. Para esto, hacemos la solución de este reto con la siguiente interpretación. Y la interpretación entonces consiste que una vez que ya realizamos este cálculo, tenemos que interpretar que el costo promedio ponderado de financiamiento de la empresa, si en algún momento determinado, aquí quiero hacer una aclaración, si el WAC, por ejemplo, es mayor al rendimiento esperado, aquí tengo que considerar estos elementos, pero si el WAC es mayor, en algún momento determinado, aquí, deme un segundo, perdón, es que aquí se me complicó un poquito el resultado. Vamos a tomar en cuenta como interpretación de la siguiente manera. Vamos a poner el caso en algún momento dado que si el WACC es mayor al rendimiento esperado del proyecto de la inversión, significa que el proyecto no va a generar una rentabilidad suficiente para poder cubrir el costo de los recursos utilizados para financiarlo. Es decir, que el proyecto destruye el valor para la empresa y no debería de aceptarse, ya que los inversionistas esperan un rendimiento mayor al que realmente se puede llegar a obtener. En este caso, ¿por qué? Bueno, porque precisamente el costo promedio ponderado representa la rentabilidad mínima que se debe generar dentro de un proyecto para poder compensar a todos nuestros proveedores de capital, o sea, es decir, a nuestros socios o accionistas, acreedores y demás. En algún momento dado, cuando nosotros tenemos un rendimiento esperado, pues el proyecto genera un valor o nos marca esta creación del valor y la rentabilidad supera el costo del capital. Entonces, conviene invertir prácticamente.
Pero ¿qué pasa si en algún momento dado llegamos a este rendimiento esperado, ¿no? Si el rendimiento esperado, perdón, es mayor que este WACC, pues entonces se generan estos elementos mencionados. Pero ¿qué pasa cuando el rendimiento, por ejemplo, el rendimiento esperado es igual al WACC? Pues vamos a poner el caso que este proyecto apenas llega a cubrir el costo del capital y en algún momento dado no crea ni destruye valor, simplemente pues no vamos a ganar nada. O sea, es básicamente un término igualitario. Y luego vamos a tener que el rendimiento esperado va a ser en algún momento dado, si llegase a ser menor que el WACC, pues obviamente el proyecto destruye valor y la empresa obtiene un rendimiento insuficiente para compensar a quienes aportaron los recursos. Es decir, no es recomendable poder llegar a realizar una inversión de esta índole. Claro, eh, en algún momento dado, vemos que entonces, como conclusión de esto, del WACC, si es mayor que el rendimiento esperado, el costo del capital supera la rentabilidad que genera la inversión. Y esto va a llegar a significar que el proyecto no sea rentable o no satisface las expectativas de los inversionistas y en algún momento dado pueda llegar a destruir el valor para la empresa. Claro, esa es la interpretación que se utiliza dentro de nuestra evaluación financiera y nuestros proyectos de inversión. Claro, entonces, eh, esto es algo que sí o sí tendríamos que ver y poderlo concluir de esta manera. Claro, digo, esto lo menciono porque en algún momento dado la interpretación que lleguemos a tener puede causarnos alguna duda como tal. Ahora, ya estamos por prácticamente por finalizar o casi cerramos esta sesión del día de hoy, porque con esto estamos dando solución al reto 3 y al reto 4, ¿no? Pero para el reto 4 necesitamos determinar, aquí vámonos ahorita a este ejemplo. Ah, que por cierto, quiero hacer la aclaración, ¿no? El reto les pide el ejercicio que se haga en algún momento dado en un documento en Word. Pero como son cálculos, a muchos de ustedes se les facilita hacerlo en Excel o hojas de cálculo. Bueno, pueden insertarla en el documento de Word, ¿sale? Entonces, insértenlo, por favor. Entreguen el documento de Word, pero obviamente con una hoja insertada de Excel para poder realizar estos ejercicios como tal, ¿va? Para que no tengan ninguna dificultad o si es que se les facilita mucho más poder hacer los cálculos en estas hojas como tal. Ahora, vámonos en algún momento determinado para poder generar en algún momento nuestros elementos que podríamos determinar como tasa de costo promedio ponderado. Ya vimos que las pymes principalmente, pues bueno, pueden llegar a tener en algún momento dado en algún punto la forma de que se determine si una empresa es pequeña o mediana y que es a través directamente del cálculo del tamaño de empresa calculado, es decir, TEC. Para ello vamos a tener que utilizar la fórmula que aparece en pantalla. Tenemos que el TEC es igual al número de empleados en este caso, por punto 10 más el importe anual de ventas, ¿verdad? Que es lo que necesitamos considerar. Aquí, por ejemplo, para obtener el número total de empleados y empleadas de la empresa, el cual debe multiplicarse por el 10% hace referencia al valor del porcentaje que aportarán los trabajadores en la empresa. Y el número total de ventas anuales deberá dividirse entre 1 millón y luego multiplicarse por el factor de 90, claro,
porque el 90% equivale al porcentaje con el que las ventas contribuyen dentro de la empresa. Entonces, por esta razón, será necesario realizar la operación como se muestra en pantalla. ¿Qué puede llegar a pasar o qué es lo que podríamos considerar en algún momento dado? Bien, pues precisamente en este sentido o podríamos establecer directamente em, la sustitución de nuestros datos y poder ver precisamente con base a nuestro resultado si tendríamos una categoría de acuerdo con el tamaño o el sector como tal, el rango de trabajadores que puedo llegar a tener o de acuerdo con las ventas anuales en millón de pesos. Entonces, con base a esto, pues básicamente tengo mi resultado establecido para nuestro tamaño de empresa calculado. En algún momento dado, en el siguiente caso, por ejemplo, hipotéticos, se puede verificar que este TEC, para interpretar el resultado, nos dice, ¿no? El reto que imaginemos en que tú y una amistad deciden abrir un negocio de comida mexicana y ambos aportan capital y obtienen un crédito del banco. Con los recursos y ganancias que han obtenido su negocio, ya cuenta con 30 trabajadores y durante su primer año obtienen una venta total por 5 millones de pesos, el cual el TEC sería de la siguiente manera. Vamos a considerar en este caso que el número de empleados tenemos a 30 multiplicados por el 10% más el resultado de tener 5 millones de pesos de ventas anuales entre un millón de venta, de un millón de, que es cantidad fija, multiplicado por el 90%, y esto me da un total de 7.5. ¿Claro? Ahora, el TEC, pues, de este negocio es de 7.5 y se debe comprender con los criterios que se establecen para la clasificación de pymes, las cuales pueden cambiar dependiendo de la normativa que tenga cada uno de los diferentes países. Por ejemplo, uno de los elementos que podemos llegar a tener para esta clasificación es lo que les decía, pues depende de el sector, el rango de trabajadores o en algún momento dado el monto de ventas anual. Entonces, aquí sí dependería que estamos hablando de esta interpretación. Ahora, eh, para dar conclusión y dar cierre a la sesión que nos conlleva a a esta segunda sesión que tuvimos, vamos a encaminarlo directamente para poder determinar en algún momento dado, pues que básicamente que las pymes, como su objetivo es mantener el mercado y asegurar su crecimiento, en algunos casos las pequeñas y medianas empresas pueden llegar a lograr posicionar sus ventas y por consiguiente el número de empleados y empleadas que permita así transformarse en grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, en algún momento dado, llegamos a tener empresas que se encuentran consolidadas de una forma mucho más efectiva. En algún momento dado, nos basamos, por ejemplo, que el país está principalmente establecido eh, por microempresas, ¿no? Si no mal recuerdo, tenemos 4.5 millones de microempresas en el país. O sea, es decir, que en el país hay mayor cantidad de microempresas que todavía medianas. Em, Pero bueno, aquí sí ya tomaremos en cuenta pues, de la diversidad, que aquí sí dependerá si es manufacturera, comercial al por menor, de servicios, etcétera. Pero pues con esto damos una esperanza, perdón, una conclusión de nuestro cálculo que lleguemos a tener. ¿Claro? Y bien, pues hasta este punto sí me gustaría preguntarles si es que llegan a tener alguna duda, porque pues con esto estamos dando conclusión
a nuestro tema y esto nos ayuda a poder resolver los retos 3 y 4. Entonces, si es necesario, en algún momento determinado, poder determinar de forma correcta. Ya nada más, lo único que me faltaría en algún momento dado sería poder ver el modelo de evaluación de activos, en este caso, ¿sale? Es lo único que me estaría faltando para poder, ahora sí, con esto concluir en todo momento con nuestros objetivos, ¿no? Pero tomaremos en cuenta aquí que este resultado, pues básicamente está mucho más fácil de poderlo realizar y poderlo interpretar. Aquí está, mire. Ahora sí. Lo que pasa que lo estaba tapando la imagen. Claro. Entonces, eh, repito, pues es mucho más fácil de poderlo llegar a realizar y no tenemos tanto detalle en este sentido. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar aquí con este modelo CAP? A veces podríamos tener alguna confusión dentro de nuestro ejercicio que podría causarnos como tal, pues este criterio donde se establezca directamente el modelo de valoración de estos activos financieros y pues bueno, busquemos en todo momento pues una rentabilidad esperada. Aquí vamos a tener líneas del mercado de valor, por ejemplo, elementos sin activo de riesgo y la rentabilidad del mercado. En, en el reto, solo quiero acordarme qué es lo que nos piden. Pero, si no mal recuerdo, nuestro reto como tal nos dice lo siguiente. Creo que nos pide la evaluación de activos, ¿no? Es lo que nos llega a determinar. Pues bueno, esto es parte, digo, ya para, ahora sí, digo, para despedirnos, pues con esto vamos a concluir directamente. De todos modos, si en algún momento dado, si tenemos alguna duda como tal, bueno, pues podemos aplicarlo en la siguiente sesión, donde ya vamos a tener esta conclusión de los retos y no tener ninguna dificultad, ¿va? Entonces, repito, los retos podrán enviarlos. Sí, aquí está el caso de Beta, WAC y la gestión financiera. Entonces, digo, porque el caso uno nos pide sobre la comparación con el índice del SP 500. La empresa nos pide calcular su WAC y por último nos pide incluir. Ujú. Bien, pues no pasa absolutamente nada con la gestión financiera. Digo, el primero sí nos pide directamente calcular beta, WAC y pues por último nuestra gestión financiera. No va a pasar absolutamente nada, pero ayúdenme nada más a colocar dentro del apartado de comentarios si el ejercicio lo desarrollamos de una forma más práctica, que nos fue ayudando a poderlo resolverlo. Y si es que llegamos a tener una duda, con todo gusto pónganlo para que podamos llegar a darle un seguimiento de forma individual, ¿va? Y pues bueno, con esto me estoy despidiendo por el día de hoy, no sin antes agradecerles y que tengan un excelente, pues podríamos decir inicio de semana, creo que todavía se vale. Esa sesión fue precisamente el día de hoy, martes, para poder
dejarles el video y tenerlo pues más presente durante todos estos días. Y si llegas a tener una duda, pues bueno, los redireccionaré primero al video para que podamos llegar a realizar estas actividades y después, pues precisamente, ya si tenemos otra duda, pues darle el seguimiento dentro de la plataforma de manera individual. Pues bueno, me despido, que tengan excelente día, hasta la próxima.